Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender los números en quechua, de 1 al 100. En un primer video les enseñé a contar de 1 al 10. Vamos a hacer un recordatorio. 1, Huk. 2, Iskay. 3, Kimsa. 4, Tawa. 5, Pichja. 6, Sokta. 7, Hanchis. 8, Pusaj. 9, Isro. Y 10, Chunca. Ahora, los números desde el 11 en adelante vamos a combinarlos. ¿Cómo así? El número 11 es 10 con 1. Número 12, 10 con 2. Entonces, el número 11 se pronuncia Chunca Jukniyo. Número 12, Chunca Iskainiyo. Número 13, Chunca Kimsayo. Como podrán ver, los números es el chunca, que es 10, 1, que es huk, y hay unos sufijos que estamos agregando, que es el niyuj y el yuj. ¿En qué momento iría el niyuj? Netamente cuando el número termina en una consonante y el yuj cuando termina en una vocal. Ejemplo, chunca huk niyo. Huk termina en una consonante, que es la letra K. Chunca iskainiyo, la letra Y, una consonante. Chunca kimsayo, termina en una vocal. Kimsa, termina en una A, por ello solamente va acompañado con el yo. Así sucesivamente, chunca tawayo, chunca pichayo, chunca sotayo, chunca hanchisniyo, chunca pusajniyo, chunca ishuniyo, iskay chunca. Ahora, con los números 20, 30, 40, ¿cómo es? Por ejemplo, el número 20 es 2 con dieces. Número 30, 3 y los dieces. Entonces, sería 20, iskay chunca. Número 30, quinza chunca. 40, tawa chunca. Solamente estamos juntando los primeros números. Entonces es 50, 60, 70, 80, 90. Sería Ishun Chunca. Ahora, combinamos el número 22. ¿Cómo sería? Iskay Chunca, Iskay Niyo. Si hablamos del número 35, ¿cómo sería? El 30 es Kimsa Chunca. 5, Pichha. Termina en una vocal acompañado del yuj. Entonces sería Kimsa Chunca Pichha yuj. Vamos con el número 59. 50, Pichha Chunca. 9, Ishun. Termina en una N, que es consonante. Consonante va acompañado con el niyo. Entonces es 59, Pichachunca, Ishun niyo. ¿Sí? Vamos con el 62. Suhtachunca, Iskay niyo. ¿Muy bien? Bueno, ahora llegamos al número 99. ¿Cómo sería 99? Ishun chunca, Ishun niyo. Y luego el número 100, Pachak. Así de sencillo.